Bienvenidos a Capilla de Fe. Mi nombre es Jorge Salazar y en este instante vamos a estudiar un tema muy importante, un hombre oportuno para ayudar a los perdedores. Nuestro tema va a estar basado en el primer capítulo de Nehemías. Es interesante estudiar Nehemías porque es el mejor manual de liderazgo que existe en la Biblia. Algunos antecedentes de Nehemías. Nehemías era uno de los desterrados hebreos que ocupaba un puesto muy importante en la corte del rey Artajerjes. Eso aproximadamente 440 años antes de Jesucristo. Este hombre nació en una hora especial para su pueblo. Cuando su pueblo estaba pasando en una crisis especial, Dios lo levantó para ser el líder de su pueblo. El capítulo 1 de Nehemías nos dice, en realidad, cómo fue la evolución de este líder en potencia. Así que abramos la Biblia y vamos a estudiar este capítulo muy interesante y saber qué necesita un líder en potencia. Dice la palabra en Nehemías 1:1-4. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que el mes de Kesliu, más o menos diciembre para nuestro tiempo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado en cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron en la cautividad, y allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y las puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Este texto nos dice algo interesante de las características de Nehemías. En primer lugar, me dice que él no estaba en su patria de origen. Él se encontraba en Susa, capital del imperio persa. A pesar de que él era un israelita, había nacido en cautividad. Pero aquí está la primera característica. Este era un hombre patriota y tenía una identidad especial. Nació en Persia, creció en Persia, trabajaba en el palacio del rey, pero él sabía que su identidad era ser un judío. Es interesante cómo el presidente Kennedy dijo algo sobre los americanos que luego lo podemos aplicar a los cristianos. Él dijo, muchos americanos han perdido la ruta, su voluntad, su sentido histórico. ¿No creen que perfectamente esto encaja con los cristianos de nuestros días? Porque muchos cristianos han perdido la ruta, han perdido la voluntad, han perdido su sentido histórico y su identidad. Con cada generación de cristianos que se levantan, nosotros vemos que hay personas que en realidad no están bien orgullosos de quiénes son cristianos de verdad. Nosotros debemos entender que aunque hemos crecido, nacido tal vez en los Estados Unidos, en Puerto Rico, en Ecuador, en Colombia, en Perú, o donde quiera que hayamos nacido, al aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, nosotros somos ciudadanos de la patria celestial. Nuestra ciudadanía es la Canaán celestial. Ahora, otra de las características importantes de este patriota es que él estaba preocupado por lo que pasaba con su pueblo. Veamos el versículo 2 y veamos cómo él se muestra preocupado por su pueblo. Dice el 2, y vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en cautividad, y por Jerusalén. Aquí me demuestra que este patriota, la primera pregunta que hizo fue acerca de la gente y del templo de Jerusalén. Dos ingredientes, la gente, sus hermanos, y la ciudad, el templo, la iglesia.
Nehemías tenía una pasta de líder, porque un líder se preocupa por la gente, se preocupa por la condición de ellos. Es triste decirlo, pero hemos visto con tristeza que muchos jóvenes, principalmente en la iglesia cristiana, no les interesa lo que pasa en la iglesia. Se hizo una encuesta en una iglesia y el 98% de ellos dijeron que no le interesaba en nada las actividades de su iglesia. Ahora, ¿cómo una persona así, que no se interesa por su iglesia, por las actividades que hay en ella, puede ser un líder? Nehemías, al contrario, él estaba preocupado por lo que pasaba, porque la preocupación va a ser uno de los elementos importantes para tener luego una visión y encontrar la solución a los problemas que haya en la iglesia. Así que este patriota hebreo tenía algo interesante, se estaba preocupado. Y cuando él preguntó, la primera cosa que preguntó, vino una respuesta dura para este hombre que amaba su patria. Veamos lo que nos dice la palabra en el versículo 3. Y dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en mal, en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y las puertas quemadas por fuego. La situación era terrible, la situación era desesperante, porque aquel pueblo estaba en una situación donde sus enemigos podían entrar cuando ellos quisieran, las puertas estaban abiertas, había portillos por todos lados, y entraban, saqueaban la ciudad, tomaban de rehenes a las mujeres, y sobre todo, algo que era para un judío terrible, era el oprobio. ¿Qué quiere decir el oprobio? La gente se reía de ellos. Ellos decían que eran el pueblo especial de Dios, pero miren, ahora ellos se decían: tú dices que sirves a Jehová. ¿Dónde está ese Dios que abrió el mar rojo? ¿Dónde está aquel Dios que hizo descender maná del cielo? Lógicamente, ellos se sentían tristes al no poder contestar estas afrentas que sus enemigos hacían. Pero ahora, 444 años antes de Cristo, la situación de la iglesia era así, de gran mal y afrenta. Pero queridos, nosotros también no estamos mejor que aquellos hombres de Judá, porque la iglesia de la actualidad también se encuentra con paredes destruidas, con puertas abiertas, porque nuestra iglesia se ve como la puerta de atrás, la puerta de la apostasía está tan abierta que muchos están saliendo por ahí. Hay muchos que han bajado los estándares, que en realidad serían las murallas de protección, y ahora vemos a nuestros jóvenes actuando de una manera muy triste. Nuestra iglesia hoy se encuentra diferentes clases de cosas. Hoy vemos que en la iglesia cristiana se habla de sexo ilícito practicado por jóvenes y adultos. Ya no es un mito. Las drogas, el alcohol y otras cosas que antes no se escuchaban, hoy día vemos como el enemigo ha entrado y ha sacudido nuestra iglesia. Ahora me pregunto, esa es la realidad. Pero ¿qué hacer cuando hay la crisis? ¿Cómo actúa un líder frente a la crisis? Tal vez dirá: yo no tengo nada que hacer, yo solamente soy un laico, como Nehemías era apenas un copero del rey. ¿O hará algo? ¿Cómo reacciona un líder en potencia? Veamos lo que la Biblia nos dice acerca de él en el versículo 4. Dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Miren aquí cómo este hombre, un hombre de verdad, porque Nehemías era un hombre de verdad. Los hombres grandes también lloran,
¿Por qué este hombre lloró? Por el amor que tenía a su pueblo y el peso de ver a su ciudad destruida como estaba. Era demasiado para él y él se sentó a llorar de pesar por la desgracia de sus hermanos. Pero sobre todo por la impotencia que él sentía ante los muchos problemas que él tenía. Él no tenía ninguna solución y él lloró de impotencia. Pero sobre todo yo creo que Nehemías lloró porque los grandes hombres de Dios lloran cuando ven el nombre de Dios que está en oprobio. Otra de las características que él se muestra aquí es que él se enlutó. Enlutó por algunos días. Y enlutarse significa sentir simpatía por el dolor de su pueblo. Nehemías simpatizó con su pueblo y se puso el saco del sufrimiento que ellos también tenían. Eso es ser un líder de verdad. Un líder en potencia se conduele de aquellos que sufren y se pone el saco de luto. Luego, ¿qué hacer? Miren lo que él hizo. Dice, no solo se sentó a llorar, dice él, hice duelo por algunos días y ayuné, lloré delante del Dios de los cielos. ¿Qué me muestra eso? Que Nehemías no solo era un guerrillero, un patriota, un celote. Nehemías era un hombre espiritual, era un hombre de Dios, porque él lo primero que hace ahora es, después de llorar, ahora lo que él hace es, comienza a ayunar. ¿Qué quiere decir ayunar? Ayunar no solo es privarse del alimento, ayunarse es abrir el corazón, preparar la mente, el cuerpo, para poder comunicarse con la fuente del poder a través de la oración. Ayuno y oración siempre van juntos. Ahora él se estaba enfocando a través del ayuno hacia la fuente que él iba a ir hacia Dios a través de la oración. Y dice, oré. Esta oración nos muestra a Nehemías como alguien especial. Miren cómo él trata a Dios en el Nehemías 1:5. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto, la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Aquí vemos que este hombre conocía a Dios por la forma como lo trata. Así que este es un ingrediente vital en uno que quiere ser un líder, porque tiene que conocer al Dios al que va a servir. Y Nehemías conocía a su Dios. Él sabía que su Dios era un Dios diferente a los dioses que están aquí en la tierra. Él era un Dios que estaba arriba en el cielo. Era el Dios verdadero, que tenía características especiales. Era un Dios fuerte más fuerte que las presiones que estaban soportando cualquier ser humano, en este caso los israelitas de Judá. Era un Dios más grande que todos los problemas que ellos tenían. Ese es el Dios de Nehemías, un Dios temible, más temible y poderoso que los gigantes que nos tienen amedrantados. Pero Nehemías sobre todo conocía a un Dios que es fiel, fiel a sus promesas, pero sobre todo es un Dios compasivo con aquellos que quieren volver a Él. Tratando con un Dios así, él sabía que ese Dios podía ayudarle a resolver los problemas en que estaba su iglesia en crisis. ¿Conoces tú a Dios? ¿Sabes quién es Él? ¿Es para ti ese Dios fuerte, ese Dios temible, ese Dios que puede ser más grande que cualquiera de los problemas que tú tienes y cualquiera de los problemas que tenga tu familia, tu iglesia? Dios entonces puede usarte y tú puedes ponerte en las manos de Él, porque tú sabes que puedes contar con un Dios así. Pero esta oración también me muestra a Nehemías como un conocedor
de las Escrituras. Él conocía a Dios a través de las Escrituras. Y si vamos al capítulo 1, en los versículos 8 y 9, vemos cómo él cita promesas que Dios había hecho al antiguo Israel. Y él las repite de memoria, porque cuando tú conoces tu Biblia, sabes las promesas que Dios tiene para ti, tú puedes reclamarlas cuando tú necesites el oportuno socorro. Tú puedes acudir a Dios y Él va a venir a ti para ayudarte porque tú estás citando su palabra. Miren el versículo 8 dice, Él le dice a Dios, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Y luego el 9, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusieses por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Así que él está reclamando la promesa de Dios. Está tomándole a Dios en serio y Dios se agrada que nosotros le hagamos esos compromisos a Dios. Conoce las Escrituras. ¿Conoces tú tu Escritura? ¿Estudias las Escrituras y puedes encontrar revelado a Dios en ella? Es importante que para ser un líder nosotros tengamos un conocimiento bien profundo de las Escrituras para poder reclamar las promesas que Dios ha hecho. Pero algo que me llamó también la atención en este líder es el versículo 10 que un líder tiene que hacer. Miremos, el versículo 10 dice, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con gran poder y con tu mano poderosa. O sea, que él conoce la historia de su pueblo. Él sabe bien cómo Dios condujo a su pueblo desde su origen hasta el momento en que él vivía. Porque Dios no nos puede conducir sino de una manera como nos condujo en lo pasado. Así que es importante que nosotros conozcamos la historia de nuestro pueblo. Investiguemos esa historia para saber cómo Dios va a actuar con ella. Así que él se preocupó en estudiar la historia de su pueblo. Y por eso él podía reclamar las promesas de Dios, sabiendo que él ya lo había hecho en lo pasado, entonces lo podrá hacer en lo futuro también. Así que los hombres espirituales conocen a Dios, conocen las Escrituras y conocen la historia de su pueblo. Pero, sobre todo, esta oración me demuestra la efectividad de esta oración. O sea que Nehemías era un hombre de oración, pero un hombre que sabía usar esta herramienta, el poder de la oración. Porque en esta oración él habla a Dios como un amigo, abre su corazón de lo más profundo y se va hasta Dios, depositando en él toda la confianza. Él sabe que la oración también necesita ser perseverante, porque en el versículo 1 vimos que él oró en Kislev, que era el mes de diciembre, hasta el mes de Nisan, que es abril. Él por 4 meses, de día y de noche, oró de una forma perseverante hacia su Dios. La oración tiene que ser perseverante. La oración también tiene poder. La oración intercesora tiene poder para ayudar a la solución de los problemas. Otra cosa que me llama la atención, que esta oración es tan bella, que es un modelo de oración, porque esta oración tiene una estructura que ha sido estudiada por muchos como un modelo de oración, porque tiene adoración, además tiene confesión de los pecados y reclama las promesas del Señor. Así es como una oración debe ser. Y Nehemías, lógicamente, conocía bien cómo hacer una oración. Y esta oración es digna de imitarla porque fue una oración que fue contestada. Una oración así, queridos, una oración así cambia al individuo que la hace. Porque Nehemías, al hacer esta oración, él también comenzó a ser cambiado. Su fe se fortalecía. ¿Se acuerdan que estaba llorando?
¿Se acuerda que estaba clamando? Pero ahora sus nervios se van clamando y ahora Dios le va dando algo especial. Ahora Dios sabe o le va a enseñar a Nehemías que hay solución para el problema. Pero sobre todo le va a decir a Nehemías que él es la solución del problema. Si tú estás preocupado, si tú eres un patriota, si tú amas tu iglesia, amas tu pueblo, amas tu familia y está en crisis, tú eres el hombre oportuno para ayudar a los perdedores. Porque el Señor, si tú oras como Nehemías, también te va a cambiar a ti, como cambió a Nehemías. ¿Cuál fue ese cambio? Nehemías comenzó a tener una visión. Y en esa visión él comenzó a ver al pueblo diferente. Él comenzó a ver al pueblo de la misma manera que Dios mira al pueblo. Porque miren, leamos otra vez el capítulo 1, el versículo 10 dice: ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con gran poder y con tu mano poderosa. Cuando él dice que el pueblo fue redimido, quiere decir que ese pueblo era especial, que ese pueblo hubo que pagar un precio por él, hubo que arriesgar mucho para salvarlo, así que es especial. Yo me imagino que él estaba pensando en Isaías 43, donde dice que Dios tiene a cada uno de nosotros en alta estima. Él nos valora como algo especial. Él estaba viendo al pueblo no como estaba en la situación, sino como sería en lo futuro. Él comenzó a ver la visión del pueblo no como perdedores, sino como futuros campeones, como reedificadores de murallas. Y por eso Nehemías fue y pudo motivar al pueblo. Ahora, Nehemías cambia también la visión de sí mismo, de su carrera. Él era un hombre que estaba muy cómodo en la posición que estaba. Ser un copero del rey era ser amigo del rey, estar en la corte, estar en ese lugar especial donde ganaba muy bien, tenía una linda casa, tenía buenos beneficios, viajaba siempre con el rey. Pero ahora él descubre que eso no era lo más importante para él. Para Nehemías ahora lo más importante es ayudar al pueblo, porque Dios despertó en él el sueño que cada uno de nosotros trae cuando nace, porque Dios cuando nos trae a la existencia, queridos, Él nos trae con una misión, con un plan para nuestra vida. No vinimos a este mundo por casualidad, vinimos y nacimos en una hora especial para hacer una obra especial por el Señor. Y cuando Nehemías oró, ese sueño que Dios había implantado en él, esa visión comenzó a florecer otra vez. Ahora Nehemías se dio cuenta que en realidad él no había nacido de casualidad, sino porque Dios lo había levantado para hacer algo especial y para ayudar a su pueblo en crisis. Él iba a ser quien iba a ayudar a su pueblo en esta crisis. Porque en su oración ahora en el versículo 11 lo vemos a él, dice: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento su oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, quienes quieren que tu nombre sea otra vez puesto en honor porque había sido pisoteado. Pero habría hombres como Nehemías y él mismo quería poner el nombre de Dios en alto. Quería poner el nombre de Dios arriba otra vez. Y ahora él se da cuenta. Él se da cuenta de que él es parte de la solución al problema. El mediador ahora se transforma en el Salvador. El que lleva el problema ahora se transforma en la solución del problema. Ahora él está pidiendo al Señor: Señor, concédeme ahora buen éxito a tu siervo y dale gracias delante de aquel varón. Cuando tú estás preocupado y cuando tú captas la visión, entonces tú puedes reclamar como Nehemías: Señor,
ahora yo voy a actuar. Yo voy a ayudar a mi pueblo en crisis. Ahora, Señor, por favor, provee los medios, dame los talentos, dame los recursos que necesito para poder ayudar a este pueblo que está en crisis. Y entonces Dios te va a conceder, porque eso fue lo que pasó con Nehemías. Dios le dio la visión y luego le dio los recursos para que él vaya e hiciera una obra que nadie jamás había hecho. Casi 100 años o más de 100 años estaba la tarea inconclusa, pero Nehemías en 52 días fue y terminó la obra porque se puso en las manos de Dios. Hoy día, hombres también han captado la visión. Y yo estoy contento porque yo conozco un hombre que hace 20 años fue un carpintero, pero él entendió que Dios podía usarlo para ayudar al pueblo que tenía las murallas destruidas, que tenían los hogares destruidos, y él se convirtió en un Nehemías moderno, porque vino con una misión especial de tratar de reparar las vidas rotas de millones. Estoy hablándoles de Danny Shelton. Él se preocupó por su pueblo, le dolió en su corazón lo que estaba pasando, y entonces él le dijo al Señor: Señor, yo quiero ser la solución del problema, úsame. Y Dios ha logrado hacer maravillas con Danny Shelton a través de 3ABN. Y damos gracias a Dios por eso. También el Señor puede usarte a ti. También el Señor, donde quiera que tú estés, si eres un carpintero, eres un oficinista, eres un ejecutivo, Dios también puede sacarte de ahí para hacerte un Nehemías moderno. Tu iglesia está en crisis, tu hogar a lo mejor está en crisis, pero necesitas darle tu vida al Señor, orarle al Señor para que Él te dé la sabiduría, para que Él te dé los recursos, para que Él te haga un reparador de portillos. Dios te necesita en esta hora. Él está esperando por ti. Hay demasiados problemas y tú puedes ser la solución.